En este video vamos a ver en qué consiste la suma y la resta de vectores. Acá yo tengo los ejes, el plano, y dos vectores graficados. Vamos a ver geométricamente cómo sería la suma de estos dos vectores. Los tenemos ya en un origen común, por lo que lo ideal sería utilizar el método del paralelogramo. De esta forma tendríamos lo siguiente. Trabamos una paralela y otra paralela así, y definimos el vector que va a ir desde el origen hasta la diagonal. Es decir, la diagonal de este paralelogramo va a ser la suma de estos dos vectores. Queda claro que estos son los vectores. El vector u más el vector b. Es este vector en amarillo. Pero analicemos un poco las coordenadas de cada uno de los vectores. El vector u es igual a menos 2 en y-versor y 5 o más 5 en j-versor. El vector b es igual a 3 en y-versor menos 1 en j-versor. Y el vector suma más b es igual a 1 en y-versor y a 4 en j-versor. Veamos un poco esto a ver si encontramos algo en común. Fíjense, las componentes en u, vamos a escribirlo de otra forma, las componentes en u son menos 2 y 5. Las componentes en b son 3 y menos 1. Y las componentes en u más b son 1 y 4. Y si aún no se lo ve, podríamos decir que las componentes en u más b son menos 2 más 3, 5 menos 1. Es decir, la suma entre las componentes de cada uno de los vectores. 5 en y, 5 en y, y vamos a usar este color, más 3, menos 1. Más menos 1 podría ser considerado esto, ¿verdad? Vamos a hacer así, más menos 1. Es decir, que estas componentes claramente me dan como resultado, o estas operaciones me dan como resultado 1, 4, que son las componentes del vector suma. Y esto, o en esto, consiste la suma de vectores, al igual que la resta de vectores. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar esto. Mejor vamos para abajo, no perdamos tiempo borrando. Vamos a decir que la suma de vectores, dado un vector u más un vector a, va a ser igual a la componente u sub 1 más b sub 1, punto y coma, u sub, o mejor dicho, u sub x, vamos a decirle, b sub i, u sub i, b sub x, más b sub i. A ver si se entiende esto. Lo que hacemos es sumar miembro a miembro o componente a componente. Otra forma de verlo sería la siguiente. Si tenemos un vector u más o menos es igual para la suma o para la resta, un vector b, y decimos que el vector u es igual a u sub x de y-versor más u sub i de j-versor, y que el vector b es igual a b sub x de y-versor
más b sub i de j versor, el vector suma va a ser igual de cada una de las componentes. Es decir, u sub x más b sub x de i versor más u sub i más b sub i de j versor. Más o menos, claro está. Ya estemos sumando o restando las componentes. En este caso, vamos a aclararlo, estamos dando la misma operación, el mismo método, tanto para la suma como para la resta. Simplemente consiste en modificar las coordenadas. Así podríamos resolver algún ejemplo. Decimos que el vector A es igual a 3i versor más 2j versor, que el vector B es igual a menos 1i versor más 3j versor, y que el vector C, por ejemplo, es igual a 2i versor menos 2j versor. Y queremos hacer, por ejemplo, el vector A más el vector B menos el vector C. Esto va a ser igual, entonces, si expresamos esto en sus componentes, que es una forma más sencilla, esto es 3, 2, este es menos 1, 3, y este es 2, menos 2, podríamos expresar al vector A más B menos C como, por ejemplo, 3 más menos 1 menos 2, 2 más 3 menos 2. Y esto me define que A más B menos C es igual a 3 menos 1. A ver, vamos a hacer esto. 3 menos 1, 2 menos 2, 0, 0 y versor, más 2 más 3, 5, menos por menos más, 5 más 2, 7, j versor. Por lo tanto, el vector suma nuevamente, o el vector operación, ya que estamos haciendo una operación combinada entre vectores, va a ser igual simplemente a 7 en j versor. Es decir, gráficamente, vamos a subir acá, vamos a borrar esto, vamos a borrar estos vectores. Si decimos que teníamos 7, vamos a llamarlo D a este vector, 7j versor, es simplemente este vector. Simplemente este vector. Este es el vector D. El origen claramente en el origen de coordenadas. Y esto es lo que tenía para comentarles acerca de la suma y resta de vectores, que hay que tener en cuenta que se suman o se restan las componentes según se indique en la operación.